Hace unos días que se confirmó la noticia de Aguirre, nuevo seleccionador de México para el Mundial de 2026, con Rafa Márquez de Delfín o de segundo o de lo que sea, ahora lo veremos. Y nosotros, desde Barcelona, desde la distancia, pues queremos dar nuestra opinión, que, bueno, no sé cómo lo veis vosotros, pero México se ha marcado lo que llamamos el comodín del mito, básicamente. Le dejo que empiece Julián dando su opinión y luego voy yo. Sí, porque tenemos que tener presente que esta va a ser la tercera etapa de Javier Aguirre como entrenador de la selección mexicana, que ya estuvo en el proceso mundialista previo a Corea-Japón, donde por ejemplo llegó a la final de la Copa América del 2001. En Corea-Japón llegó a octavos de final y quedó eliminado ante los Estados Unidos, un partido que aún hoy recuerdan los hinchas mexicanos e incluso también le recriminan. Y luego ya en 2010 también pasó la barrera de los octavos de final, donde perdió 3-1 ante Argentina y no pudo llegar al famoso quinto partido. Recordemos que México entre el 94 y el 2018 siempre llegó a octavos de final, pero no pudo jugar el famoso quinto partido, aunque en Qatar, ya con el Tata Martino, directamente quedaron afuera en fase de grupos. A partir de esto, un proceso que inició... De caída Exactamente, libre. que inició con Diego Coca, un entrenador argentino que había salido bicampeón con Atlas. Que en ese momento se planteaban el fichaje incluso de Bielsa. De Bielsa, es Claro. verdad, lo comentamos. Exactamente. Bueno, el proceso que empieza mal, con poco tiempo de trabajo, con un par de caídas fuertes ante Estados Unidos, el clásico rival, cambios en la dirección de la Federación Mexicana de Fútbol, de comisionado, de presidente. Queda Jimmy Lozano, entrenador de la Sub-23. Le va bien en la Copa ahora, aunque es cierto que rivales menores y Estados Unidos con suplentes. Y en la Copa América, el objetivo, según decían los propios dirigentes, era llegar a semifinales. Y recordemos que México quedó fuera en primera ronda, compartiendo un grupo con Jamaica, Venezuela y Ecuador. Fue una clara decepción que esto trajo como conclusión la salida de Jimmy Lozano y ahora la elección de un histórico, Javier Aguirre, con Rafa Márquez, no como dupla, sino como auxiliar. Ahí voy un poco porque de México hay como muchas cosas por hablar porque la selección está yendo mal desde, como ha dicho Julián, desde hace mucho tiempo ya. No vienen como dupla, que ya lo avanzaba Julián, vienen como Aguirre trae su propio entrenador segundo, su propio staff técnico, su propio cuerpo técnico, y Rafa Márquez llega como auxiliar o como lo quieras llamar. Yo entiendo que hará un poco de nexo. ¿No? Sí, yo entiendo que hará un poco de nexo entre la plantilla y lo que es entrenador y dirección y demás. Y sobre todo, como ya han anunciado que hasta el 2026 es para Aguirre el puesto de seleccionador y que luego lo coge Rafa Márquez, luego lo jubilan. Entiendo que la idea es que Rafa Márquez empiece a ojear a todo futbolista joven que pueda ser seleccionable en un futuro y quizás no tanto a corto plazo, porque hay que recordar que al final, con todo este desastre que estaba mencionando Julián, México es una de las anfitrionas del Mundial 2026. Entonces Sí. quieren soluciones ya. Claro, Y para eso Aguirre en sus clubes lo ha demostrado y con la selección es verdad que siempre se ha quedado en octavos, pero no había ido tan mal. Es verdad que los mexicanos quizás no tienen tan buen recuerdo en ciertos momentos puntuales, pero bueno, Aguirre es un poco eso, el bombero que viene a apagar fuegos. Antes de ir ahí, no veo yo a Aguirre una persona que necesite de, digamos, de mediación entre él y los jugadores. Quiero decir que creo que es una persona bastante directa, bastante abierta, que digamos que esa figura de nexo entre jugadores, que es un poco para quedar bien, para decir algo, no la veo yo que sea muy necesario. Con todo lo que ha vivido Aguirre en su carrera y ahora le vienen a meter a Rafa Márquez de una especie de auxiliar segundo entrenador, pero bueno, al final Sí, supongo pero que él también habrá cedido porque le apetece el puesto. a eso voy. Al final, seguramente, o vamos, estoy convencido de que cuando le ofrecieron el contrato por 2 años, ya sabía que después iría Rafa Márquez o que era la intención de la dirección deportiva de la selección mexicana. Entonces, él ya pasó por el aro, entre comillas, en el momento en que firmó ese contrato. Es que seguramente fue una condición que le impusieron al propio Aguirre, que Rafa Márquez sea su auxiliar. Yo no creo que él necesite de esto y evidentemente hay que tener en cuenta que él ha tenido siempre una amistad con Juan Carlos Rodríguez, el comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol, que por esto se sabía que en algún momento iba a ser el entrenador de la selección. Y acá también surgen algunas dudas y debates. ¿Por qué se da esta elección?
porque Aguirre puede ser tomado como un salvavidas, alguien que apaga un fuego, que resuelve lo urgente a partir de su experiencia, a partir del conocimiento del jugador mexicano, a partir de que dirigió a México en 2 mundiales, de que tiene buen trato con los dueños de los clubes, de que también sabe hablar con la prensa. Todo esto no es poco, no es un detalle menor en este momento. También están quienes dicen no, esto es por convicción, porque Aguirre es el mejor entrenador de la selección mexicana de todo, o mejor entrenador mexicano de todos los tiempos, tiene experiencia internacional. Por lo menos, Julián, de los últimos años. Claro, está vigente porque jugó una final de Copa del Rey con el Mallorca hace un par de meses. Bueno, ganó un título de liga con el Pachuca, una Conca Champions con Monterrey. ¿Es una cosa, es la otra, o hay ahí un punto intermedio? Porque tampoco surgieron nombres que tenían unanimidad. Y yo os pregunto a los dos si os gusta o no os gusta directamente. O sea, quiero decirte, yo tengo mi opinión y ahora os la diré, pero si os gusta esta mezcla o no os gusta esta mezcla. La mezcla. La mezcla de haber fichado a Javier Aguirre y su cuerpo técnico y a Rafa Márquez. Yo creo que no tiene ningún sentido, pero bueno, o sea, es que ¿sí hay mucha previa. Bueno, sí o no. Pues si es entre sí o no, sí. A ver, yo creo que es que hay muchas cosas aquí que hay que ir explicando poco a poco, porque un sí o no es demasiado complejo igual. A mí Aguirre me parece el mejor entrenador mexicano y así, una respuesta rápida. Creo que la única forma de que México llegue a más lejos de octavos de final en el Mundial de 2026 es con el estilo de Aguirre. Porque con otro estilo de juego, por jugadores, ahora mismo no lo veo. Que eso no quiere decir que sea malo, ¿eh? Me parece bueno, con el Mallorca, por ejemplo, ha llegado a la final de la Copa del Rey. Quiero decir, que puede sacar rendimiento de un equipo que en principio no va sobrado de talento, al menos ahora mismo. Sí, y aparte es un proceso de mundialista de solo 2 años, no de 4. Por ahí si lo elegían en Qatar estamos hablando de otra cosa, apenas terminó esto, y México como es anfitrión no tiene eliminatorias. Sinceramente, apenas se conoció la elección de Aguirre, lo veía también como que se podía dar por un hecho de que era lo urgente, era solucionar y tapar ese hueco, pero cuando vi también la elección de Márquez, por más de que ellos no hayan trabajado juntos, y que está la idea de que continúe hasta el 2030, habla de un proyecto, de algo seguramente un poco más formal, porque estamos hablando del mejor entrenador, de un emblema de México como Márquez, que fue 5 veces mundialista, y entonces, para este mundial, donde México va a ser uno de los anfitriones, siento que ponen a disposición todo un arsenal de lo mejor que tienen. Sí, que habrá que ver cómo ensamblan esas piezas. Y en ese sentido está bien. Sí, sí. Claro. Pero antes de... No, debo decir, antes de entrar en Aguirre o en Márquez, el tema es, México va a ser sede también con Estados Unidos y con Canadá por tercera vez de un mundial. Ningún país del mundo ha sido tantas veces. Bueno, no sé si Estados Unidos empata con No, Estados Unidos solo tuvo uno. En el 94. Exacto, pues México es el que más. Es decir, los mexicanos y México tienen una relación muy especial con el Mundial. Y es más, las únicas 2 veces que han llegado más lejos a cuartos de final en el Mundial han sido en sus 2 mundiales, en el 70 y en el 86. Y además, bueno, en el 70 los goleó Italia, pero en el 86 perdieron en penales contra Alemania y es que estaba Aguirre en el campo. O sea, se va a dar la circunstancia que 40 años después, Aguirre, que fue expulsado, por cierto, tenía un jugador más, fue expulsado en la prórroga, él mismo como entrenador puede un poco pues desquitarse de ese Mundial de México 86, mítico mundial por otras cosas de Argentina, de Maradona. Pero quiero mundial decir que se iba a hacer en Colombia, por cierto. ¿El qué, perdón? Un mundial que, por cierto, se iba a hacer en Colombia. Ah, que se iba a hacer en Colombia. Claro, y por el tema de inseguridad se terminó desarrollando en México y tiene que ver un poco con lo que hablabas al principio de tu intervención. Y eso, me refiero a que lo que es Aguirre como entrenador y como mito de México ya empieza pues 40 años atrás y sigue pues con sus 2 mundiales como entrenador. Y de la misma forma, Márquez pues, es del selecto club de 5 jugadores, de jugadores que han jugado 5 mundiales, que es muy pocos
han podido. Creo que son 6, pero ahora te lo miro porque lo he buscado antes, pero se me ha ido de la cabeza. Pero creo que son solo 6. Sí, ¿Cómo va a jugar hay 6? una cosa de Aguirre que no quiero dejar pasar. Habla bien de él el hecho de que esté vigente, por lo que hizo en el Mallorca, pero también habla mal de México de que no han sabido en todo este tiempo generar y conformar un entrenador que pueda sostener un proyecto a largo plazo. Porque la primera campaña, el primer ciclo de Aguirre comienza en 2001 y 23 años después, 23, nada más y nada menos, México tiene que recurrir otra vez a la misma persona. Y en las mismas circunstancias de salvavidas, apagafuegos. Y con el objetivo muy claro de superar la barrera de los. Bueno, de los octavos como mínimo. Sí, el quinto y luego, partido. Que ahora sería el soñar con sexto. las semifinales, que Claro. sería el sexto partido, que sería, bueno, lo que quieren. Y pues A ahora ver. a la desesperada hacen, digamos, esta forma. A semifinales yo lo veo muy atrevido porque, como tú has dicho, Xavi, el nivel de México, por muchos factores que ahora no nos pondremos a hablar aquí. Bueno, pero porque siendo anfitrión no sería ninguna barbaridad. ¿Qué fue? ¿Corea? no. Que se coló. Y Que se sí, coló en es algunas semifinales. cosas raras en el medio, pero sí. Claro, Siempre sí, le da Corea un ha plus jugado el en local. semifinales. Es cierto, pero a priori el nivel que da ahora mismo o que parece que tiene ahora mismo la selección mexicana, por desgracia no está ahí. Por eso el estilo de fútbol, y contesto un poco a mi pregunta que os había lanzado los dos, el estilo de fútbol de Aguirre creo que se amolda muy bien, como tú habías dicho, Xavi, porque no hay la calidad quizás suficiente para jugar a otra propuesta y ser exitoso. Pero para eso entiendo que han traído a Rafa Márquez, que viene de la cantera del Barça B, desarrollando futbolistas muy jóvenes, por lo que se le presupone que tiene ese ojo para detectar y hacer crecer a futbolistas muy jóvenes. Por eso el medio plazo con Rafa Márquez, y que no forme parte directa del cuerpo técnico para que no esté en las labores del cuerpo técnico de lo de ahora, de Aguirre, aunque lo tengas un poco ahí, y Aguirre sea para ahora. Intenté alcanzar ese quinto partido y, bueno, Lo de Aguirre, y soñar. Lo de Aguirre, Pero a mí como sí me ahora gusta la dupla. Sí. Por eso que he dicho, porque es una combinación que aunque quizás no se hayan complementado nunca en los banquillos, no se hayan encontrado nunca en los banquillos, sí como jugador y entrenador, creo que vienen para funciones muy distintas que coincidirán en el tiempo, pero es que México no solo tiene la necesidad de ahora, sino que tiene que crecer. Y eso lo quiere hacerlo con Rafa Márquez. Pero a ver, ¿qué funciones distintas? ¿Qué hará Rafa Márquez diferente? O sea, yo creo que Rafa el Márquez, entrenador será Aguirre. Rafa Márquez puede ser su mano derecha, pero quien va a tomar las decisiones va a ser Aguirre. Pero que Rafa va a tener su cuerpo técnico también, de hecho. Claro que va a tener auxiliar. Su otro auxiliar, vamos. Que es español. Va a ser auxiliar, pero al final las decisiones las tomará Aguirre. Rafa Márquez yo creo que estará más para detectar el talento joven. ¿Pero qué quiere decir detectar el talento joven? Pues un poco lo que hace Argentina con los europibes o lo que hace Marruecos nacionalizando futbolistas o irte a las selecciones. Pero eso no es más operativo también, administrativo. No sé si que se va a dedicar Márquez a nacionalizar jugadores. O irte a la selección sub-19 y detectar qué futbolistas son lo suficientemente talentosos como para intentar desarrollarles, darles consejos, ayudarles en su carrera. Pero acá hay un punto clave, que a mí me gustaría que hasta los propios mexicanos opinen del tema, porque algo he leído y escuchado al respecto. No está confirmado ni oficializado, pero ambos vivirían fuera de México. Este es un punto también a tener en cuenta. Ahora, estilo Clemente, por ejemplo, claro, es verdad. Scaloni, que es la excepción a toda la regla, vive en Mallorca, pero la gran mayoría de los jugadores argentinos, bueno, 95%, juegan en Europa. No es el caso para nada de México, basta con ver la lista de la Copa América. A mí me parece que en un caso como este, más allá de las excepciones que me puedan decir, es que el entrenador de la selección mexicana que cobra un salario de la Federación Mexicana de Fútbol tiene que vivir en México. Al menos uno de los dos. Pero casi que hasta por ellos mismos debería surgir un sentido de responsabilidad, lo cual no significa que no puedan viajar o que uno de los dos pueda vivir. Por ejemplo, Márquez en el extranjero, en Barcelona. Sí, pero por ejemplo, tú hablabas de esta Copa América, del fracaso que ha sido no alcanzar las semifinales, que es el objetivo que se habían marcado. ¿Cuántos jugadores mexicanos han ido que jueguen en Europa a la Copa América? Solo Santiago Jiménez. Hay algunos más. Edson Álvarez. Sí. Edson Álvarez, pero hay poquitos. Hay algunos en la Premier, algunos en Grecia, pero, pero 4 o 5. La mayoría en México, sí. Pero, y principales, digamos que todavía menos. Entonces, a lo mejor Márquez desde Europa, que yo estoy de acuerdo con lo que has dicho, Julián, que en general creo que deberían de estar en México y creo que tienen
más acceso a las facilidades de todos los clubes y todas las cosas. Y a generar esa relación que puede ayudar, ya no solo con los jugadores, sino con la prensa también. Pero a lo mejor quieren tener esa función de Europibes un par de años y luego moverse, yo qué sé. Que a mí no me parece bien, pero puede tener algún sentido. Yo dudo bastante que Márquez se ponga a hacer este trabajo de nacionalizar a gente y menos express. Porque son y el 2 concepto años, de Europibes es muy, muy, muy argentino, de que hay una colonia. Bueno, Marruecos hablamos en el Mundial Sí. del Éxito y cómo funcionó y cómo era. Y Sí, así pero hay ahora cada vez más mismo selecciones. Pero no México, o sea, que entiendo lo que tiene dices tanto a 15 años vista. migrantes. Pero a 2 años vista. Pero es que por eso Márquez no es para 2 años vista, Márquez es para 2030. Yo creo que la función de Márquez está pensada en para 2030. Pues, ahora te ayudo con lo que sea necesario, porque tengo esa jerarquía dentro del vestuario de México por lo futbolista que he sido dentro de México. Sí, hablábamos de el Kaiser y toda la historia, y te ayudo con ese rol, pero a la vez desarrollo esa función de captar talento para el Mundial 2030. La necesidad es Aguirre y es ahora, el futuro es Márquez y es 2030. Bueno, y creo que va por ahí, ¿eh? El tema que se nos va a tirar el tiempo encima también es lo listo que ha sido Márquez aquí. Porque más allá de que nos guste más o menos la decisión, el tío tiene un trabajo para 2030, o sea, un trabajo para ahora, pero que realmente se le va a exigir a partir de 2030. Estamos hablando de 6 años vista. O sea, me parece un genio. O sea, Márquez, que como jugador, que aquí lo conocemos bien en Barcelona, era muy inteligente en el campo, y de repente también metía unas gambadas, hacía unas entradas que no tenían mucho sentido, pero ese es otro tema. Y ya como cuando hablemos de la salida... un pedazo de central de los mejores que ha pasado por el Barça, pero bueno. Sí, pero que de repente se le pelaba un cable y te soltaba ahí una entrada que la veía todo el estadio. Bueno, pero me refiero a que él ha sido listo, porque a la hora la presión inmediata que es el Mundial en casa no va a tener. Si van mal las cosas, se van a cargar a Aguirre y se las va a cargar a Aguirre, y él va a salir un poco como, bueno, pues como soy el futuro, bueno, lo tiene como parachoques Aguirre y luego él pues ya va a entrar y a saber qué va a hacer él. Pero me parece un genio, o sea, tener trabajo para 6 años vista, este tipo de trabajo, que tampoco digamos que es muy exigente. Ahora, se tiene que ver si alguien como Márquez, con la proyección que tenía como entrenador, se va a quedar quieto en el sitio durante 6 años. A eso es a lo que voy. ¿Eso le beneficia a él realmente? ¿Te parece de genio? Porque a lo mejor... Me parece de genio porque dentro de 2 años o 3 va a decir, ¿y si combino un equipo europeo con la selección? Pero hay una cosa que no puedo dejar pasar. Yo valoré la idea esta. ¿Por qué? Porque ambos tienen entendimiento del fútbol mexicano, conocen el ámbito local, por lo que es Aguirre, lo que representa a Márquez. Ahora, la misma gente que dijo que Lozano iba a seguir, pase lo que pase, que la Copa América, la idea era poner jóvenes, que Lozano iba a seguir, incluso una vez terminó la competencia, es la que dice que ahora que Márquez va a seguir hasta el 2030. Hay un trecho y un camino larguísimo hasta el 2030. No había. Que quiero decir, yo quiero ver si México queda fuera en fase de grupos, aunque sea parezca hacer mucha futurología, si luego sigue Márquez. Pero bueno, la idea original es esa. Yo estoy convencido de que con lo que pasa en el Mundial 2026 no se le va a juzgar a Márquez, porque para empezar, el fútbol que ha desarrollado en el Barça B es muy distinto del que desarrolla Aguirre. Por lo tanto, es entendible que el perfil de juego sea muy diferente y las exigencias serán muy distintas, porque a lo mejor me lo voy a inventar, pero con Aguirre ves un 5-4-1 y con Márquez ves un 4-3-3. Entonces va a haber lo que valorar y cuando esté él como entrenador y cuando sea el primer entrenador. Ahora bien, si en esos 4 años desde el 2026 a 2030 es un fracaso estrepitoso, Estados Unidos te pasa la mano por la cara porque eso duele mucho a México, y otras situaciones, ahí sí que a lo mejor le cuesta más mantener el cargo, como decías tú, Julián, pero si no, yo creo que no se le va a juzgar por lo que ocurra en 2026. Sí, yo creo que es el gran ganador también en todo esto, porque incluso hasta económicamente debe cobrar un muy buen dinero. Yo no estoy de acuerdo, ¿eh? Bueno, no ahí está el tema donde quería llegar. Hay quien le ha criticado porque él era entrenador del filial del Barça, y hay quien dice pues que es un paso atrás en su carrera, que se tenía que haber formado más antes. Bueno, hay muchas críticas, pero yo lo que veo es que Márquez tiene este trabajo ahora mismo de seleccionador porque perdió su oportunidad de ser el primer entrenador del Barça el año pasado. Y lo perdió probablemente no por capacidades, sino por meter la gamba cuando no la tenía que meter.
Porque algunas recordemos que declaraciones. cuando peor estaba el equipo estaba empatando contra el Granada en casa y él se puso a hacer un tuit de publicidad sobre una casa de apuestas, cosa que le tuvo muchos problemas dentro del Barça por esto. Y después, en el peor momento del Barça de Xavi, cuando Xavi dimite, bueno, dice que se irá a final de temporada, a él le preguntan y dice que, bueno, que él está preparado, que aquí él no le gustaría ser entrenador del Barça, que, bueno, digamos que le faltó un poco de tacto. Y yo creo que Márquez no es hoy entrenador del Barça por estas dos cosas, porque si no, su vida ahora mismo lo hubiera ido por otro lado. Pero vas a formar parte de un cuerpo técnico de su selección en su país, en un mundial que se disputa en su país, y si van las cosas medianamente bien, que será la hostia posibilidad igual, de ser el técnico de su selección, que casi que es una de las cuestiones máximas también a la que puede aspirar alguien como él. Más allá, y que lleva muy poco entrenando y ha Yo- conseguido esto. y no le invalida dirigir al Barça más adelante, aunque es cierto que se dificulta. Pero para mí, al Barça, con todo esto que pasó y estos antecedentes que comentaban, ya al menos con esta gestión de Laporta no lo iba a dirigir nunca. Yo creo y estoy de acuerdo con vosotros, Don, que seguramente si no hubiese sido por esas declaraciones podría haber sido con más vehemencia, quizás habría otro nombre que hubiese acabado igualmente pasando por delante, pero habría tenido más opciones de ser el entrenador del Barça, lo que habla bien y mal de él. Porque habla mal, porque no supo estar en su sitio en rueda de prensa, en una situación convulsa y grande, que es un poco la situación que vive México, pero habla bien de él porque a nivel futbolístico, como entrenador, significaba que las cosas las estaba haciendo bien. Estaba sacando jugadores, estaba bueno, ha conseguido 2 años en playoff seguidos, pero bueno, que tampoco es que esté muy testado bueno, al alto nivel, digamos. pero así pues teníamos Scaloni, teníamos el momento de Pep Guardiola cuando salió, o sea, que no lo estoy comparando porque estos dos han conseguido algo que es impensable, ¿vale? Pero que la inexperiencia no tiene por qué ser mala. Y en su caso, díselo a Xavi o díselo a miles de entrenadores. Yo bueno, creo que siempre es una moneda al aire. claro, pero que no venía, o sea, que parece que su fútbol estaba desarrollándose bien como técnico. A lo que voy es que para mí, que yo os decía que no creo que sea una decisión súper top, es poner en pausa su carrera como entrenador, porque si, es verdad que al Barça quizás ya no lo Eso hubiese sí que estoy de cogido. acuerdo. Sí. Podría haber cogido otro equipo, haberlo hecho bien, seguir creciendo y haberse ido a entrenar más adelante como seleccionador. Es cierto que es un proceso que seguro que a él le hacía ilusión acabar siendo en algún momento seleccionador de México. Y más formar parte del cuerpo técnico en un mundial que se juega en tu país. Y la Federación Mexicana paga muy, muy bien también. Que alguien me diga, yo creo que ahí el tema afecta. de Bueno, Márquez, dicen que han pagado 3 millones de euros por sacarlo del Barça. Pero con todo eso, para él es un acierto. Pues yo entiendo la ilusión que le hace, pero creo que pone en stand-by, entre comillas, su carrera. Solo puede salir ganando de ahí si realmente consigue que México se clasifique a cuartos o desarrolle un buen fútbol. Muy buen fútbol. Y pierda ante una Argentina, ante una Brasil y le ponga las cosas complicadas. ¿Pero cuándo esto? ¿Cuándo? En el Mundial 2030, en el Mundial 2026, sobre todo el 2030. Pero yo lo que no creo que no tiene sentido es, tú empiezas con un filial, en teoría para formarte como entrenador y con jóvenes. Pues en teoría tienes que tener un crecimiento hasta llegar pues, a equipos de primer nivel o selecciones. Él pone en pausa cuando lleva 2 años formándose en el filial y de repente, dentro de 6 años, va a dirigir México. Ahí hay algo que no cuadra. Pero es que yo creo que el proceso de formación ya estaba acabado. Porque el proceso de entrenador, aparte, empieza en 2 años, quiero decir. Falta menos de lo que parece. Sí, pero el proceso de formación yo creo que ya estaba. Bueno, eso es verdad, a ver, que nunca dejas de aprender, ¿eh? 2030. Nunca dejas de aprender, pero entre comillas ya estaba acabado, ya estaba sonando para entrenar al Barça. Eso es un entrenador que se le considera ya formado para entrenar en la élite. Bueno, pero una cosa es que puedas llegar a la élite y otra cosa es que, bueno, mira qué ha pasado con Xavi, por ejemplo. Sí, y hay muchos que no funcionan, pero que quiero decirte que, por eso te digo que siempre se continúa aprendiendo, pero que el proceso de entrenador, de formación de estos 2 años, de ver cómo funcionas, se presupone que ya lo había hecho y había ido relativamente bien. Sí, hay algunas cosas de México en general, de puntualizaciones que no quiero dejar pasar, porque todo esto que estamos diciendo, este contexto, no se forma, no se genera de casualidad. Y México está viviendo desde hace muchos años una crisis, un país que tiene mucho potencial económico, muy buenas instalaciones, buenos estadios, muy poblado, por cierto, pero lo que hay que decir, y la gente mexicana también sabe mucho al respecto, que en definitiva acá mandan los dueños de los clubes y tienen una liga que no es tan competitiva como antes, porque no hay premios, no hay castigos, no hay descensos, no hay ascensos.
hasta el 10º de la liga puede salir campeón. Son 17 jornadas. El primero y el sexto van a la liguilla. Del 7º al 10º juegan una pre-liguilla. Es decir, un equipo con más derrotas que victorias puede ganar un título. Ya la mayoría de los futbolistas, como hemos marcado al pasar, no juegan en Europa, no tienen ese roce internacional porque están muy bien en su país. Y como si esto no fuera suficiente, los equipos no integran desde hace algunos años los torneos de Conmebol. No juegan Sudamericana, no juegan Libertadores. Bueno, creo que esto que estamos hablando de México, porque es una crisis, es un poco consecuencia de todo esto. Sí, sí, hay muchas cosas. Y el aspecto formativo desde la base de los jugadores, de los niños, luego jugadores, los que son buenos y demás, pues es otro problema, porque no se invierte suficiente. Y tú lo has marcado no solo en jugadores, sino en entrenadores de élite. Al final, que te estés recurriendo, como tú has dicho, 23 años después, Aguirre otra vez, pues marca un poco cuál es la crisis del fútbol mexicano, del que los mexicanos saben mucho más que nosotros y del que nosotros pasamos de puntillas, entre comillas, y nos dedicamos a analizar esta dupla, que al final, aún a mí gustándome esta dupla, sí que es verdad que casi estamos más tiempo hablando de la incorporación de Márquez, de si Márquez bien o Márquez mal, y eso no sé si suma más o acaba restando más al cuerpo técnico de la selección mexicana, que no hablar de Aguirre y cómo va a hacer funcionar este equipo. Porque al final, ¿cuánto tiempo hemos hablado de cómo Aguirre jugará con esta selección? Bueno, ¿Qué pues piezas claro, utilizará? Bueno. Nada. Hemos hablado de cómo se compenetrarán entre ellos. Bueno, a ver, creo que eso resta un poco pero, a la selección mexicana. A ver, es que la noticia, entre comillas, es es el nuevo entrenador o los nuevos entrenadores, llámalo como claro, quieras. pero no estamos si hablando de cómo hacemos jugarán. un vídeo de 50 minutos hablando de... No, pero digo que no estamos hablando de cómo jugarán, sino estamos hablando de cómo se compenetran pues está claro entre cómo ellos. Jugarán, como ha jugado Aguirre desde principios del 2000. O de quiénes serán sus onces, o de qué futbolistas podrían... Que no hablamos de estas cosas porque lo que llama más la atención es lo otro. Y eso yo creo que resta a los todo lo que es el ruido exterior, que no pertenece al propio fútbol, creo que resta. Y creo que... Y yo he dicho que a mí me gusta la decisión de juntarlos, pero creo que tiene cosas negativas y entre ellas es esta que extraño. estoy mencionando. Como mínimo es extraño. No recuerdo yo un caso... El principal papel, por ejemplo, que tiene Aguirre, que yo creo que jugará con 2 delanteros centros porque es de lo mejor que tiene México ahora, es recuperar a Raúl Jiménez, por ejemplo, que no ha ido a la Copa América. Es verdad que ya viene en un momento de su carrera que ya está más de bajón y que después de el golpe que tuvo en la cabeza, pues quizás no ha vuelto a ser el mismo, aunque tuvo algún momento alto. Y el de Chucky Lozano tampoco ha ido, más de una vez por problemas con la dirección deportiva de México, con los que mandan o con el entrenador. La dupla Jiménez en punta, ¿no? Sí, o el Chucky ahí de media punta, no sé. Y a lo mejor aparece algún otro futbolista mexicano. En 2012 ganó las Olimpiadas, las ganaron en 2012, que ahí pues con los Dos Santos y demás. Se han perdido generaciones de por medio, a lo mejor te sale alguna generación ahí o algún par de futbolistas que te dan ese plus y luego con ese fútbol aguerrido que decimos, pues pueden acabar llegando más o menos lejos. Y lo bonito que hubiera sido Bielsa, ¿eh? ¿Os hubiera gustado que para terminar ya? Sí, pero esa relación diaria con los dueños de los clubes que quieren imponer jugadores, que mandan en la televisión, en la federación y en todos los ámbitos, me parece que hubiese sido una comunión difícil de soportar mucho tiempo. Sí, pero fijémonos qué decíamos de Uruguay cuando llegó Bielsa, que era una selección a la que se le iban los grandes baluartes recientes y casi de la historia. Ya si no me voy a los mundiales del 2000, de 1930 y estas historias, a la historia reciente de Uruguay, que venía una crisis tremenda y ahora en la Copa América han caído contra Colombia en semis, pero se los ponía como uno de los principales candidatos a ganar. En muy poco tiempo, Bielsa ha reconstruido a Uruguay y ha sacado futbolistas, ha sentado a estrellas. Sí. ¿Hubiese podido ser capaz de hacer eso con México? Pues ojalá que sí, pero... Bueno, es una... Creo que Uruguay tiene bases más sólidas, pero bueno, sí, es algo que... Eso sí. Bueno, para terminar, ningún jugador ha jugado 6 mundiales. 5 mundiales como máximo. Son Antonio Carvajal, ¿verdad? Lothar Matthaus, Rafa Márquez, Messi, Cristiano. Si Messi o Cristiano llegaran al Mundial de 2026, pues serían los 2 únicos jugadores en la historia, o los primeros, en jugar 6 mundiales. Qué tela, 6 mundiales, porque son 30 años de carrera prácticamente. Y Rafa Márquez en total 148 partidos con la selección mexicana. No está mal. ¿Como entrenador o como entrenador de jugador?
Como jugador de la selección mexicana. Ah, como jugador. Sí, sí. Exacto. Un mito. Bueno, Bueno, creo que es el futbolista que más ha jugado, pero si no que nos lo digan los mexicanos, el futbolista que más partidos internacionales tiene con México. bueno, señores mexicanos, la camiseta de Hugo pide un like si os ha gustado el vídeo y si no os ha gustado, pues a comentar, a Y fundirnos suscribirse a también. comentarios, que para eso estamos. Muy Bueno, bien. señores, nos vemos próximamente con más fútbol posmoderno. Perfecto, hasta la próxima. ¡Chao! Adiós. Dios.